Cuando se establecen políticas contables para activos fijos, es importante tener en cuenta las partes en las que se divide la norma, su definición según el estándar, sus requisitos de reconocimiento, cómo se miden inicialmente, cómo y cuándo se hace la medición posterior y cómo se revelan en los estados financieros. Para la definición según el estándar, en el caso de la propiedad, planta y equipo, al momento de determinar las políticas, se debe tener en cuenta que el activo sea tangible para uso directo o indirecto en la operación de la empresa, para arrendar a terceros o para propósitos administrativos, y que se espere usar durante más de un periodo contable. En cuanto a los requisitos de reconocimiento, son dos los que se deben cumplir: que el activo genere directa o indirectamente, ya sea de forma individual o grupal, beneficios económicos futuros. Adicionalmente, que el costo de esos activos se pueda determinar con fiabilidad. La sección 17 de la NIT para pymes establece el modelo del costo para medir las propiedades, planta y equipo, que consiste en determinar el costo inicial de la propiedad, planta y equipo menos la depreciación acumulada menos las pérdidas por deterioro acumuladas. En este caso, en el reconocimiento inicial, hay que tener en cuenta que la norma explica claramente qué elementos puedo capitalizar como costo, siempre y cuando estos estén directamente relacionados con la ubicación de la propiedad, planta y equipo en el lugar y las condiciones necesarias para su funcionamiento. La empresa debe determinar según sus características cuáles son estos elementos capitalizables al valor del activo en cada transacción que realice, teniendo en cuenta que la norma da algunos ejemplos, tales como el precio de compra, honorarios legales y de intermediación, así como la estimación de los costos de desmantelamiento y remoción del activo, si sus características así lo demandan, deteniendo dicha capitalización cuando el activo esté listo para usarse. De igual forma, deben establecerse políticas en el caso de las mejoras y reparaciones, ya que tienen tratamientos diferentes, pues una mejora capitaliza el valor de la propiedad, planta y equipo si gracias a la misma el activo generará más beneficios económicos futuros y su vida útil se incrementará, mientras que una reparación es un gasto, porque es necesario para que el activo siga funcionando sin cambiar sus condiciones de uso actuales. Respecto a la medición posterior de la propiedad, planta y equipo, hay que tener en cuenta dos aspectos: la depreciación y el deterioro. Con respecto a la depreciación, la empresa debe determinar si aplica la depreciación por componentes a los activos que se puedan desfragmentar en partes importantes, atendiendo a su costo y a la vida útil estimada según el uso que la empresa tiene previsto para ese activo. Los activos que no cumplan esta condición de componentes se deprecian de manera global, estimándose su vida útil y valor residual. También se debe determinar el método de depreciación que mejor se ajuste al consumo de los beneficios económicos de los activos, para lo cual la empresa tendrá que analizar la naturaleza del negocio y si los beneficios se consumen en tiempo, unidades de producción u otro patrón de consumo. Es importante recordar que las vidas útiles y los valores residuales estimados se deben revisar como mínimo una vez al año y, de ser necesario, serán ajustados, lo cual debe quedar claramente estipulado en la política de propiedad, planta y equipo. Además, en la política se debe mencionar que la depreciación comienza cuando el activo está disponible para su utilización, independientemente de si se está usando o no, y que la misma cesa solo cuando el activo ya no genera o ha cambiado su uso como tal. Con respecto al deterioro, es necesario dejar claro en la política que los activos se revisarán como mínimo una vez al año para comprobar si sufrieron una pérdida por deterioro, independientemente de si hay indicios o no. Pero también se deben revisar cada vez que hayan indicios que lleven a pensar que una propiedad, planta y equipo se deterioró. Y en este caso, la empresa podría estipular dentro de su política cuáles son esos indicios de deterioro según la naturaleza de su negocio y dejar claro la necesidad de proceder a realizar análisis cuando dichos indicios se presenten. Finalmente, en la revelación de las propiedades, planta y equipo se deben agrupar según la naturaleza de partidas similares que reflejen las condiciones económicas de la transacción, por ejemplo, terrenos, vehículos, equipos de cómputo, entre otros. Además, en las notas se debe revelar las bases de medición, los métodos de depreciación, las vidas útiles estimadas y las conciliaciones requeridas por la NIT.